PA y pondría protagonista en agotamiento de absorción, sería 2 menos 1. Entonces esta la deberían de escribir en automático, ¿verdad? Entonces aquí sería GS por YA2 menos YA1. Lo usual es YA1, 0, ¿verdad? Y habría un tercer término que maneja el mínimo y que la concentración que le corresponde es YA2 máxima, que se determina según la forma que tenga el equilibrio, según nos den los datos de equilibrio. Y si no son ese tipo de datos, entonces tienen que proponer valores y en un sistema de cálculo, como sería un simulador, se hace todos los cálculos y se revisa cuál es la concentración en la que va saliendo, porque si llega a tocar el equilibrio o encuentran que es un valor del equilibrio, automáticamente el sistema ya no converge y dice, tienes que darme una cantidad de fase gaseosa mayor para que la concentración se disminuya, porque si no, en el proceso que tú estás planeando, pues te va a alcanzar el equilibrio. Entonces, esta es la ecuación ya completa, ya integra el mínimo y el protagonista en el agotamiento es la fase líquida y por eso la fase gaseosa tiene unos valores que son los que están aquí escritos. Ahora, yo quiero aplicar toda esta teoría y obviamente sería el balance de materia y el manejo de los datos de equilibrio, que son varios casos que se deben de practicar, porque justamente en eso consiste el examen cuando fuera de absorción o de agotamiento. Entonces, el caso que ya aquí viene presentado en los apuntes es el que viene en la página 99. Entonces, en la página 99, no, es 105, perdón. Entonces, en la página 105, si ustedes, por favor, escuchan a ver ahí, alguien que nos lo lea, por favor, a ver quién, una voz femenina o masculina, ¿quién se anima? ¿Qué página dijo, profe? A ver, ¿tiene? ¿Qué página dijo? ¿105? 105, sí, exacto. Ahí está, ya está. Aquí. Ajá. Es el que dice balance de materia. Equilibrio en una columna de desorción simple. Fíjate, Ajá. balance de materia, guión, equilibrio. O sea, recuerda que el balance de materia está asociado con el equilibrio, no es independiente. No puedes calcular una concentración que no se puede lograr porque se cruza con el equilibrio. O sea, eso Sí. es lo que pasa. Ok. Dice, en una columna empacada se separa benceno de aceite pesado, empleando como agente separante vapor de agua sobrecalentado, a una temperatura promedio de 104 grados centígrados y una presión promedio de Celsius. 585 Celsius. milímetros de mercurio. Espérame. Vamos, entonces vamos a tener que presentar nuestro diagrama, ¿ok? Entonces, en nuestro diagrama, esta es una abstracción, ¿verdad? Ya sabemos que esta es una abstracción, es una representación de nuestra torre, puede ser empacado de platos, la fase líquida entra de este lado, así lo acomoda. Este es un diagrama que tiene el maestro García Barajas, sus apuntes, y pues no lo voy a cambiar, ¿verdad? Entonces ahorita lo que me dijiste es el primer párrafo en una columna empacada, entonces le pongo aquí un tache, ya sabemos. Es el balance global de materia lo que vamos a hacer. Y si nos quisieran, no, pues uno intermedio, pues ahí tú sácalo si quieres, pero bueno, ya tendría yo bases para poderlo hacer en varias secciones o como sea. En una columna empacada se separa benceno de aceite pesado. Entonces, en la fase líquida, ¿qué contiene? Benceno más aceite pesado, ¿de acuerdo? Ahí está.
Benceno más aceite pasado. ¿Qué más? Ahí la estás leyendo, Abigail. Sí, aquí estoy. Dice que pues está a 104 grados Celsius y una presión de 585 milímetros de mercurio. Entonces aquí le pongo la temperatura, ¿no? 105 Oiga, profe, grados. Sí. mi micrófono está fallando. ¿Cree que pueda dejarla ahí, que alguien más lo pueda leer, por favor? Voy a reiniciar la llamada. No se te oye bien ahorita, no te preocupes. Ok, es que yo no lo escucho, pero está bien. ¿No me escuchas? No escucho, se escucha como muy cortado. No sé qué tiene, como que ya se pausó la pantalla. Está como pausada mi pantalla. Nosotros escuchamos perfectamente, ¿eh? O si quieres, entonces lo hacemos con alguien más. Y tú no nos oyes bien, entonces si quieres haz lo necesario. Entonces vamos a pedirle a Rafael Martínez. ¿Seguimos? ¿Está bien, Rafael? Sí. Ok. Sí, es que perdí de vista el texto. Sí. A ver, desde el principio, por favor. Sí, permítame. Dice, en una columna empacada se separa benceno de aceite pesado. Empleando Entonces ya como puse agente, benceno y aceite pesado lo que entra. Sí. Ok. empleando como agente separante vapor de agua sobrecalentado. Entonces acá pongo agua y le pongo una G. Vapor sobrecalentado es que es fase gaseosa, ¿no? Sí. Dice, a una temperatura promedio de 104 grados Celsius y una presión promedio de 585 milímetros de mercurio. 104, aquí yo le había puesto 105. Ok, ¿qué más? Por el domo de la columna se alimentan 10.000 kilogramos por hora de fase líquida con 10% en peso de benceno. 10.000 kilogramos por hora de fase líquida. A ver, Claudia Ortega. 10.000 kilogramos por hora de fase líquida. Ese dato, 10.000 kilogramos por hora de fase líquida, ¿ese es un caudal o es una velocidad másica o es un por ciento? ¿Qué es? ¿10.000 qué, perdón? ¿Kilogramos sobre qué? Hora. A ver, ponle el texto. ¿Tú no lo tienes ahí a la mano? ¿Te ponemos el texto? No. A ver, pones el texto, por favor, otra vez, Jesús, para que lo lea. Ahí está en amarillito. ¿Está bien? Léelo, por favor. Es que a mí me aparece el pizarrón, no me aparece lo ¿Cómo? Que están compartiendo. Ajá, me aparece el pizarrón en la pantalla. Es que quítalo. Por eso yo le digo, es L. ¿Cómo? Pícale, ¿cómo se llama? Ahí está el pizarrón. Ajá. Lo que te está indicando Jesús, vieras tú lo que harías. Si me ves a mí es que le aplicaste a la pantalla a la mía. Ok. Entonces si le quitas la tachuelita, ya. Ok. Ok, ya, entonces regresaste a esta, ok. Ajá. Ok. Dice, ajá, por el domo de la columna se alimentan 10.000 kilogramos por hora de fase líquida. ¿Qué variable interpretas es esa? Es una pues es un caudal. Es un caudal. ¿De quién? Los kilogramos sí, pero ¿de quién? De la fase líquida con un 10% en peso del benceno. Entonces, si es de la fase líquida, ¿qué variable es? ¿Es L,
¿Es L, G? ¿Es L2? ¿Es L1? ¿O es LA2? ¿O es LA1? ¿Cuál de todas es? ¿Es la mezcla? ¿O es LA2? Si sería LA2 sería puro benceno, ¿no? Ah, ok, sí. Y si es la fase líquida, con 10% debe ser la mezcla. Ajá, Es lógico, ¿no? sí. Debes de aprender a interpretar lo que se pone. Entonces, en este caso, la fase líquida, ¿qué variable es? Se alimentan 10,000 kilogramos, ¿qué variable es? ¿La que entra o la que sale? La que entra. Pues sí, ¿verdad? Obviamente, porque es la que se alimentan. Entonces, ¿qué variable sería? Pues la que entra es LA2. No. A ver, alguien que le diga. A ver, Abigail. L2. No. O así, ¿verdad? No, no es L2. ¿Qué pasa? ¿Cómo? L2. Testada. Bueno. ¿Por ¿Qué qué? pasa, profe? ¿Por qué? Porque ¿Por está en qué es testada? kilogramos. Porque está en Porque está en kilogramos. kilogramos. O sea, nos dice eso, es como si ver una serpiente y dices, no, esto no es serpiente, esto es un patito. Pues no. Entonces aquí hay que identificar cuando lee uno por el domo, entonces tiene que ser en la parte alta y obviamente dice se alimenta, si aquí dijera se descargan, pues sería la fase gaseosa, no se refería a la fase líquida, ¿no? Entonces, en este caso dice de fase líquida, pues es la mezcla, no es el componente ni es el inerte, entonces debería ser L2 testada. Y recuerden que cuando pongo L2 testada, cuando yo lo multiplico por su concentración, esa también debe ser una concentración testada. Entonces dice que está en % peso de benceno, 10%. Entonces esas variables, ¿cuáles son? Finalmente, su compañera que había iniciado diciéndome qué variables eran, ¿quién fue, perdón? Por favor. A ver, Claudia, ¿fue? ¿Qué variables son los 10,000? ¿Cuál es la variable? 10,000 kilogramos por hora. ¿Qué variable es? ¿Es G2? L2. ¿GL2? ¿Eh? L2 testada. Ay, al fin. L2 testada. Te vamos a dar ahora sí un premio. Con 10% en peso de benceno. Entonces, esa variable L2 testada, pues la pongo aquí, ¿no? Y ya en L2 testada, 10,000 kilos por hora. Y también voy a anotar con un % en peso, ¿de cuánto dice que es? 10%. 10%. Entonces, automáticamente deduzco que X2 testada es 0.1 o 0.10, ¿no? Ok. Si quieren vamos quitando y poniendo, por favor, ahorita vamos a seguirle yo voy a leer el texto y conforme tienen que abrir su oído y su mente, o sea que, por ejemplo, yo cuando digo, ahorita voy a dar con la mano derecha y agarro mi mano izquierda, pues estoy descoordinado, ¿no? Entonces vamos a intentar que yo les pregunte a ustedes y que pongan sus sentidos a trabajar. Y de repente le voy a decir a alguno de ustedes que me diga qué variable es. Entonces, dice, por el domo de la columna se alimentan 10,000 kilogramos de fase líquida.
Entonces ustedes lo piensan y me dicen L2 testada, 10,000. 10% en peso. Entonces ya ponen ese valor. Y luego lo que sigue. Y sale el vapor de agua sobrecalentado con 40% en volumen de benceno. ¿Qué variable sería esa jaraceto? Perdón, profe, no le escuché lo último bien. ¿Qué variable es y sale el vapor de agua sobrecalentado con 40% en volumen de benceno? ¿Ya2? No, sería 10 al cuadrado 10 al cuadrado de Ya2. minúscula Ujú. igual a 40 Igual a 40. y sería 0.04. Entonces aquí pondríamos 10 al cuadrado de Ya2 igual a 40. Automáticamente Ya2 es igual Ya2 igual a 0.4. exacto. Luego seguimos con lo que sigue. En la base de la columna, entonces me voy a la base, se alimenta vapor de agua sobrecalentado. Puro. ¿Eso qué hago? Ya1 es igual a 0. Ok. Ya1 igual a 0. Entonces anoto ese valor. Luego, la base de la columna y sale el aceite pesado con el 1.1% en peso de benceno. ¿Cómo anoto ese valor? A ver, ahora, ¿quién era? A ver, otro. Orlando Verdiguel. Y sale el vapor de agua sobrecalentado con el 40%. No, es cierto. Sale el aceite pesado con el 1.1% en peso de benceno. ¿Qué variables? ¿Quién dije? ¿Orlando dije? Sí, profe, dijo Orlando. ¿Orlando Verdiguel? ¿Me escucha, profe? Sí, perfecto. Dímelo. ¿Ya te quedaste mudo? No, es que tengo problemas con el micrófono, profe, pero ¿es Ya2? No, fíjate, parece que escriben con las patas. O sea, imagínate, y no se las han lavado. Así le dicen a uno cuando lo hace uno todo mal. Parece que escribes con los pies, pero ni siquiera te los has lavado. Entonces, en este caso, pues sale del aceite pesado, entonces fase líquida, el 1.1% en peso sería 10 al cuadrado de XA, la base y el domo, entonces 10 al cuadrado de XA1, ¿es cuánto dice? 1.1. 1.1. Entonces la XA1 es testada. XA1 testada sería 0.011. Entonces, las soluciones aceite pesado benceno se pueden considerar ideales. ¿Eso cómo lo interpretamos, César Gabriel López? Dice, las soluciones aceite pesado benceno se pueden considerar ideales. Bueno, no, la cosa que eso se puede considerar que podemos ocupar la ley de los gases ideales. Fíjate otra vez. Por eso les digo, el cerebro no se conecta con la boca porque deben de pensar y decir lo correcto. Dice, las soluciones aceite pesado benceno. O sea, es la fase líquida. Yo pensé que se pueden considerar ideales. Entonces tú me estabas aquí asociando la fase gaseosa, pero no. Sí, es que leí la otra parte, perdón, profesor. Ok. Y esa la anotaría yo aquí en la parte central. Entonces la fase líquida sería para hacerle la ideal, sería, si es ideal, sigue la ley de Raoult.
y sería la presión de vapor del componente puro por su fracción mol. Esa es la manera en que se representaría. Y dice, y la fase gaseosa se comportaría idealmente, entonces sigue la ley de Dalton. Esta es la presión parcial en la fase gaseosa. Entonces, esta igualdad es la que se trabaja y aquí se maneja el equilibrio. Entonces, ya en este caso se pondría PA0. Esta es la manera más clásica de dar los datos. Y justamente sigue la ley de Dalton y la ley de Raoult y se despeja. Y en este caso nos está dando el valor a continuación de la presión del vapor del componente puro. Y como ya tenemos la presión total, sustituimos los valores. En este caso, la presión de vapor del líquido puro dice que es de 2 atmósferas a 104 grados Celsius, que es la temperatura. ¿Es qué? Dije 2 atmósferas. Entonces aquí nos ponemos 2 entre 585, entre 760, y esto por XA, y nos da un valor de 2.2. En este caso es 2.6. 2.6 de XA. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de equilibrio, que en este caso seguramente, bueno, tenemos que analizar la pendiente, ¿verdad? Para saber si graficamos o no, porque está la pendiente aquí en fracción mol aquí. En consecuencia aquí lo que vamos a hacer es saber que la pendiente en fracción mol es mayor a 0.8. Entonces quiere decir que si construimos un diagrama en relación mol, que es nuestro problema, si es mayor a 0.8 va a ser cóncava hacia arriba. Y como estamos hablando de desorción, automáticamente hay ya 2 máxima, no es ya 2 de equilibrio. Entonces tenemos que, aquí estaría XA2, aquí estaría XA1, aquí ya 1. En consecuencia, para este problema se va a tener que graficar porque la concentración a la que se está trabajando, que sería esta del 10% en peso, habría que convertirla a relación mol, o sea, es cóncava hacia abajo, porque la fracción, la ecuación en fracción mol, la pendiente es 2.6. Eso se obtiene cuando se sustituye el valor de la presión de vapor del componente puro, se divide entre la presión total, les da 2.5983. Entonces es lo que va a ocurrir y la conclusión es que se tiene que graficar. Entonces, a continuación da los pesos moleculares y la primera pregunta es el porciento en peso, el gasto de vapor de agua sobrecalentado. O sea, la otra pregunta tiene que ver con ya 2 máxima, pues voy a tener que construir el diagrama. La primera pregunta es resolver el balance de materia, o cuando menos obtener ya 2 máxima. Entonces, en este caso, lo que nos importa es procurar resolver el balance de materia. O sea, esa es la manera en que vamos a resolver el problema, ¿no? Entonces, ahorita voy a borrar esta parte del vaciado de los datos y escribo de nuevo mi ecuación del balance de materia. Entonces, tengo mi ecuación del balance de materia y lo tengo a la mano. Escribí mi balance de materia y aquí tengo qué dato tengo para obtener el S. Mi objetivo es resolver el balance de materia en lo general y ya en lo particular resolver las preguntas que me plantean, pero lo primero es ver qué es lo que tengo yo de datos y qué podría yo trabajar. Eso es muy importante. Además, el problema usualmente está redactado para que nos dé los datos y luego las preguntas. Entonces, en este caso, ¿qué datos tengo de la fase líquida? ¿Qué dato tengo de caudal? L2 testada. No tengo TA, pero tengo L2 testada. Y tengo un dato de concentración de la fase líquida que se alimenta, ¿no? En este caso sería
XA2, que me dice que es del 10% en peso. Estos son los dos datos que tengo. Para convertirlo, porque yo quiero resolver mi balance de materia. Eso es lo que yo tengo como meta. Es una solución abstracta, no quiero inventar una solución para cada caso que yo voy a resolver y el del ETS también, no. Yo voy a tratar de hacer algo como general y desde luego practicar es lo más sobresaliente. Si no practico, pues no voy a poder hacer eso. Ni voy a poder pasar, ni voy a acreditar nunca, ¿no? Bueno, nunca no, eso no hay que pensarlo, ¿no? Entonces aquí tengo también mi fracción peso para calcularlo. Y XA1 también lo tengo como dato, tengo la fracción peso. O sea que todo lo tengo y ya podría calcularlo transferido si me empeño y tengo cuidado y hago bien mis cálculos. Ahora, para el gasto de la fase gaseosa tengo que vapor de agua sobrecalentado puro, entonces ya uno de entrada vale 0. Ahora, YA2 máxima, pues YA2 máxima la tengo que obtener aquí digo, puesto que mis datos de equilibrio están dados por una ecuación fracción mol cuya pendiente es mayor a 0.8 y que en consecuencia la línea de equilibrio es cóncava hacia abajo y se trata y es desorción o es agotamiento, entonces debo de construir mis datos de equilibrio y debo darles valores de 0 a XA2 o sea, tiene que ser construida hasta XA2 y hay una manera de que yo haga ese trabajo. Entonces, de esta parte no me hacen pregunta. YA2 de mis datos sé que sale al 40%, o sea, ya tengo. Yo tengo este dato, entonces aquí puedo despejar GS sin problema. Y ya tengo todo para empezar a trabajar. A ver, yo tendría que trabajar las conversiones. Mis preguntas son, primera pregunta, ¿es TA entre LA2? O sea, simplemente calcular TA, que la puedo calcular sin problema, y en la parte de abajo LA2. O sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí, inclusive este puede ser LS por XA2. Si lo quiero hacer algebraicamente, también lo puedo procesar entre LS por XA2. Entonces aquí sería LS. Y ya, esto sería 1 menos XA2 menos XA1 en XA2. Lo puedo hacer así, abstracto, y puedo resolver. Profe. Sí. Dime. Profe, Sí. ¿tiene algún problema si me desconecto como en unos 10 minutos? Lo que pasa es que voy a entrar al metro y pierdo la señal. Ok, no, bueno, nada más, yo creo que a lo mejor ya no te alcanzas a conectar, y entonces quiero que sepas que este sábado, o sea, esa es información que debes de tener, es muy importante, sepas que este sábado vamos a trabajar el agotamiento en toda su extensión, y que tengo aquí las páginas. O sea, pretendemos hacer 2 ejercicios que son el 126A y el 126B, especialmente para el sábado. ¿Ok? El próximo jueves continuamos con agotamiento y vamos a terminar agotamiento.
Y ya el sábado es para que trabajemos un problema aparte extra. O sea que esta semana, con este tema, el día de hoy y la próxima clase, y lo que trabajaríamos el sábado, ya este tema queda concluido. Entonces, yo te sugiero que si no te alcanza a conectar, trabajes este ejercicio. Sí, es el de la página 303, el último que está en el manual, ¿no? No, bueno, no, esas son 105, palabras mayores. Esta es la página 105, 106 y 107. Eso es lo que vamos a terminar el día de hoy y resolver unas preguntas adicionales que están en la página 109, 110. Y la próxima clase veremos un ejercicio más de los que están aquí resueltos o sin resolver. O sea, la próxima clase la tendríamos sobre el mismo tiempo, sobre el mismo tema, que es agotamiento. ¿Ok? Sí, está bien, profe. De todas maneras, ahorita le aviso cuando me vaya a desconectar. Gracias. Okay, está bien, sí. Bueno, entonces, el detalle del problema aquí está resuelto, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, la pregunta 2 tiene que ver con la obtención del gasto GS en GS mínima. Este problema en este caso está resuelto de manera abstracta. Los valores absolutos no se les dio preferencia, pero podrían darse los valores absolutos. Y aquí se le dio preferencia hacerlo como más algebraico, más abstracto. Entonces, esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta consiste en calcular Y2 máxima. Entonces, para Y2 máxima, yo aquí tengo que es el 40%, ¿verdad? Entonces lo obtendría, podría despejar GS, ¿verdad? Entonces podría yo calcular GS, y podría calcular el volumen, qué sé yo. Hay muchas cosas que se podrían calcular. Y de la pregunta 2 requiero yo, para la pregunta 2, construir mi diagrama de equilibrio, y lo que voy a decir a continuación es algo que les pido lo trabajen fuera de la clase. No lo haríamos ahorita aquí. O sea que sí es indispensable, no es necesario, no es la palabra, no es necesario, es indispensable que lo hagan. ¿Qué quiero decir con eso? Que pues a ustedes les importa pasar, pero ya saben que no es gratis, entonces tienen que trabajar, entonces mínimo tienen que hacer eso. Cuando yo digo tienen que trabajarlo, es que tienen que acumular unas 40, 50 o 60 horas de trabajo, y que no se pueden dar el día anterior, o sea, porque el día anterior pues, tiene 24 horas y pues también tienen que comer. Entonces las 40 horas que requieren hay que irlas trabajando. Y trabajando quiere decir trabajando. Entonces en este caso tienen que resolver este ejercicio, tienen que trabajarlo, tienen que hacer el otro. O sea, sí hay que trabajar. No es gratis. Bueno, entonces lo que haríamos ahorita es, queremos construir nuestro diagrama y tengo datos de equilibrio. Entonces, y una vez que obtenga Y2 máxima, obtendría este valor, despejo GS en GS mínima, que GS en GS mínima me va a dar el porciento de exceso respecto al mínimo. O sea, ya aquí está Y2 con Y2, y Y2 máxima se puede obtener con la gráfica, y con la gráfica ya tendría la segunda pregunta y ya concluiría mi examen y sacaría 10. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es borrar esta parte de aquí, y me voy a concentrar exclusivamente en obtener todo. No borrar Y2 máxima. Entonces ese es mi objetivo ahorita. Voy a dejar aquí en el pizarrón nada más el cálculo de Y2 máxima. Eso es lo que voy a hacer. Y2 máxima es mi meta.
Eso es lo que yo quiero. Y mi punto de partida son mis datos de equilibrio. Y debo de hacer una revisión de cuál es mi teoría del mínimo para agotamiento y de las opciones de que si la línea de equilibrio es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Construiría mi diagrama. Si la línea de equilibrio es cóncava hacia arriba, pues sí, aquí yo tengo Y1, no, XA1, XA1 y aquí XA2. XA2 es el protagonista, ¿ok? Y es fase líquida y estos son los protagonistas. Tu cambio desde XA2 hasta XA1. Entonces aquí tienes que tener cuidado. Dices que tu concentración inicial, ¿de cuánto es? Por favor, recuérdenme. La concentración de la fase líquida es del 10% en peso. Punto 1. Sí, 10% en peso, que en relación mol, pues, es un valor de X, no, ahorita. Pero aquí es que XA2 testada era 0.1. Entonces, yo lo convierto a esto y aquí lo tengo. Entonces, yo debo tener aquí así mi línea de equilibrio. Ahora, ¿por qué dije que era cóncava hacia abajo? Porque aquí lo que yo sé es que mi pendiente en fracción mol es mayor a 0.8. Entonces, yo lo que tengo que hacer es construir mi línea de equilibrio. ¿Con base en qué? Pues en mi ecuación de equilibrio. Mi ecuación de equilibrio ya la tengo y esta es la ecuación de equilibrio. Entonces, lo único que tengo que hacer es darle valores a la ecuación para construir mi diagrama en relación mol, trazarlo y yo sé que va a ser una tangente y esta tangente me va a dar mi YA2 máxima. En este caso, porque la pendiente es mayor a 0.8 y este es YA2 de equilibrio, pero en este caso YA2 máxima es diferente de YA2 de equilibrio, entonces tengo que trazarla. Entonces voy a ocupar el menor tiempo posible. Entonces las recomendaciones que yo voy a hacer aquí tienen esa finalidad, que el tiempo que yo emplee para su trazo, porque la tengo que construir, desde luego les puedo decir que deben de aprender a hacerlo, pero no me enojaría ni me voy a mortificar, sino al contrario, les pediría pero eso lo tendríamos que ver en una hora extra, que aplicaran Excel para construir el diagrama, pero tienen que hacerlo. Si fuera el examen, tendría que construirlo en el momento que están aquí. Y los datos, pues, o sea, se va a complicar. Entonces, lo que les sugiero es que si quieren hacerlo, pues lo hagan como una tarea que me muestren y que me lo presenten aparte, en caso de que quieran resolver este problema de esa manera. Pero yo aquí les estoy dando una técnica cavernaria, ¿eh? Entonces yo voy a ir de 0 a XA2. Entonces yo voy a darle valores a mi ecuación. Le voy a dar valores a mi ecuación. Entonces aquí le voy a dar datos a la variable que quiero trabajar. Entonces la que le voy a valor máximo que va a tener es XA2. Y voy a dar nada más 0, 1/3 y 2/3 de XA2. Entonces es una manera cavernaria de hacerlo, ¿verdad? Y yo tengo mi ecuación de equilibrio a la que yo le voy a dar estos datos. O sea, yo lo que voy a encontrar de mi línea de equilibrio, estoy diciendo que voy a construir este punto, 2, 1/3, 1/3, 2/3. O sea, yo voy a encontrar de mi línea de equilibrio 1, 2 y 3 puntos. 3 puntos. Y obviamente el 0 ya es gratis. O sea, de 0 yo voy a convertirlo a fracción mol porque lo voy a sustituir en mi ecuación de equilibrio. Es 2.6 de XA.
y aquí voy a obtener mi conversión allí a... Yo lo que quiero graficar es en relación mol. Entonces aquí le voy a dar valores. 1/3 de x a 2, 2/3 y x a 2. Terminé. Entonces voy a construir mi diagrama. El diagrama lo podemos revisar la próxima clase. Yo no soy afecto a que me lo entreguen así que dicen que un cuadro vale quién sabe cuánto, sino que tomen una escala más simple y directa, o de lo contrario que lo construyan en Excel, pero imagínense eso para hacerlo. Entonces, lo que revisaríamos es qué hacer para dar las escalas. Aquí tenemos los valores y este ejercicio ya está resuelto. Entonces, lo que quiero es que revisen la técnica de cómo construyen la manera de hacer la gráfica. Entonces, lo que yo diría aquí, en la escala de las X, aquí voy desde 0.5 aproximadamente, el otro valor es 1.4 y el otro es 3.5. O sea que, a ver, más o menos. Aquí es punto 14, es aproximadamente punto 28, aproximadamente, punto 28 y aquí punto 42. Y acá es punto 5, punto 0, aquí punto 5, 1.3 y 3.5, más o menos. Entonces lo que yo les recomiendo es, bueno, que lo hagan en Excel y ya con eso me impresionan y me enseñan cómo se construye. Y la otra forma es agarrar una escala, en este caso de las Y y de las X, ¿sí? Independientes. Entonces yo aquí tengo punto 14, punto 28, punto 42. Punto 14, punto 28 y punto 42. Esos son mis tres valores. Y aquí está 0. Entonces yo aquí tengo mi escala y voy a decir que son cuadritos, un cuadro de bueno, si es una milimétrica, tomaría yo punto 14, pondría a lo mejor 14 cuadritos, y luego 28 y luego 42. O sea, 1 a 1, eso sería una escala. O al revés, si es 14, tengo yo 7 cuadritos, lo divido entre 3 o entre 4. O sea, la idea es que yo tenga mi escala. Las recomendaciones para el trazo, para las escalas, están en la página. Pero esta la tenemos que vivir. Digamos que el ejemplo tiene en la página 104. Página 104 es lo que yo les recomiendo. Página 104. Trazo. Página 104. Para el trazo. Y el trazo, pueden construir esa gráfica que está ahí, y pueden construir esta como ejemplos para que la próxima clase me pregunten respecto a cómo lo trazaría. Ahí está. Fíjense, ahí está, escalas 1 a 1, 2 a 1, o 5 a 1, o 10 a 1. La gráfica. O sea, que la variable es el valor de la variable. Entonces, si ustedes ven aquí lo que se está graficando es un valor
que está un poco más arriba, por favor, Jesús. Ahí está la tabla de datos. Y son valores extraordinariamente pequeños. Este es un caso así como, pues, confuso, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo primero es igualar la escala que vaya de 0 a 1. O sea, en este va de 0 a 4. De 0 a 4. Entonces, mi escala sería, ya se nos va a acabar el tiempo. La escala es, ahí era muy complicada y por eso se multiplicó por 10 al cubo, entonces vamos de 0 a 4. Entonces 0 a 4 es 1 a 1, si lo ven ustedes abajo, ya al construir la parte de abajo, por favor, Jesús, ya la escala de abajo, ya fíjense, los cuadritos estos corresponden, ahí se ve en el fondo que es una hoja de papel cuadriculado. Entonces, la escala que se consideró es que aquí 1, en la cantidad 1, que es la de xa por 10 al cubo, voy de 1 a 4, pero el 1 son 5 cuadritos. O sea, las escalas es 1, 5 cuadritos es 1 de los valores de, o sea, se toman números enteros, 1, 2, 5 o 10. Y también en la parte de acá son 1 a 1, la escala es 1 a 1, ahí dice la escala es 1 a 1 y abajo la escala es 5 a 1, porque se multiplicó por 10 al cubo y la escala es 5 a 1. 5 cuadritos equivalen al valor numérico 1 de la variable que se está graficando. Esta es una manera de construirlo. Y en este caso, curiosamente, la curva es ligeramente cóncava hacia arriba y en un problema de ETS, en el último que se puso, se dice que se va a generar una fase gaseosa con una solución amoniacal para una planta de nitrogenados. Entonces el amoníaco se desprende de la solución y ese amoníaco justamente tiene que ser desorción y es como es cóncava hacia abajo, pero no lo es mucho. Entonces, pero de antemano, por default, cuando se dan los datos de equilibrio en una tabla, se tiene que construir por default. Entonces tienen que saber hacerla rápidamente y de manera manual, o sea, no, para fines del examen así se tuvo que construir. O la otra opción, se resuelve considerando que se alcanza el equilibrio. Bueno, entonces, estas son las dos preguntas que vienen en la torre de agotamiento. Entonces, yo les sugiero que les den los valores, y no les sugiero, les dejo de tarea que lo hagan, que lo construyan, y que me presenten sus dudas la próxima clase para que, y que hagan la construcción de la gráfica, ¿eh? O sea, y aquí hay una serie de preguntas que se podrían resolver respecto al caso 3 y estamos abiertos para que resolvamos los casos que quieran sobre justamente este ejercicio. Y la próxima clase, entonces vamos a intentar, si no hay preguntas, pues otro ejemplo que sería a resolver. Profe, yo tengo una. Y el sábado nos dedicaríamos a ese 126A y 126B. Preferentemente vamos a empezar con la de desorción, que es un poco más complicado. 126A y 126B.
Entonces la tarea consiste en que resuelvan 126A o que empiecen a resolverlo para que me digan en qué se están atorando. Y 126B sería justamente uno de desorción. Y de los que tenemos aquí resueltos, está uno de una planta, una que se quiere eliminar H2S de un gas natural, y esto es en una plataforma, es un caso. Ahí viene resuelto un ejercicio. Y viene resuelto uno de absorción, otro de metano, y otro de un hielo seco. Es un paquete de datos. Pero justamente lo que vamos a resolver la próxima clase sería el 126A o 126B. Me sugieren a ver cuál quieren que hagamos. Profe, yo tengo una duda. Sí, a ver, dime. Para hacer la gráfica nos dijo que tenemos que utilizar fracción mol, ¿va? Para hacer la gráfica tienen que utilizar ¿qué cosa, perdón? ¿Fracción mol? No, no, para podemos nada. utilizar la relación peso-condensa. Tiene que ser relación mol, no. Sí se podría construir en relación peso, pero lo típico para agotamiento es manejarlo todo en relación mol, porque el balance de materia está en relación mol, todo está en relación mol. Okay, Ahora, ¿por qué relación mol se tiene que manejar? Porque la línea de operación es una línea recta. Y el balance de materia, como tú recuerdas, justamente ponemos TA y ponemos LS, o sea, el inerte. Cuando ponemos el inerte, automáticamente es relación mol. O sea, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, cuando yo pongo el inerte TA, pongo LS. Y automáticamente el balance de materia es XA2 o XA1 menos XA2 según se trate de absorción o agotamiento. Pero LA2, ¿verdad? Se puede obtener con L2 por XA2 o con LS por XA2. O sea, no olvides esta igualdad, no se te olvide. Si hablas de fracción mol, tienes que manejar los flujos totales para poder obtener la parte que hay del componente A en la mezcla. Y cuando hablas de relaciones mol, ya directamente trabajas con el inerte, que es la que es constante. Por eso el balance de materia se hace con el inerte y siempre, de este mismo formato, esta misma teoría se aplica también al enfriamiento y a la deshumidificación. ¿Sí, Eduardo? Sí, profe, muchas gracias por la explicación. Sí, no, para nada, sería terrible un error de esos. O sea, siempre que hables de relación mol es porque el que le precede es el inerte, porque la definición de relación mol es moles de A entre moles de inerte. Y solamente de esa manera la línea de operación en el diagrama en relación mol es recta. Si lo graficamos en fracción mol, sería una curva, lo cual de entrada no facilitaría los cálculos. Por eso quienes trabajaron este tema históricamente siempre lo hacen de esa manera. Y lo mismo se hace el secado, el enfriamiento, la deshumidificación. Se trabaja con los inertes. ¿Ok? ¿Todos alguna otra cosa que quieran por el momento? Y si no, nos vemos el próximo. Profe, yo tengo una duda. A ver. Yo hice un ejercicio y para los datos de la gráfica me salen un poquito, grandes. Por ejemplo, tengo un dato de 3.9 y uno de 30. Entonces, como que sí hay mucha variación. En esos casos, ¿cómo podríamos graficar? Para que quede
Así como que- No, es que tienes que, o sea, tienes el intervalo o el rango, ¿verdad? El rango en inglés, o que dicen que ya se puede usar, pero el intervalo tienes que definirlo. O sea, ok. la máxima concentración que se maneja es X a2. Siempre. X a2. Y en absorción es ya 1. Ok. Y ya los intervalos que tú tomas justamente serían, para construir tu diagrama, 1/3, 2/3. No recomendamos más, ¿no? Claro, si tienes 20 datos y te están, pues lo que tienes que hacer es desecharlos, porque, pues, digamos, también lo que hacemos son exámenes. Entonces, si estás en la industria y tienes un paquete de datos, bueno, ya tú ves cómo los trabajas o en qué intervalos estás trabajando, cosas de ese tipo. Pero para fines aquí de la escuela y cómo manejamos la información, justamente tenemos a veces ecuaciones, entonces damos los valores. X a2 es la concentración máxima para agotamiento, siempre. La que entra, que es la que se va a purificar, que se va a separar, es X a2 y es la máxima porque va a disminuir. Ok. Y cuando es la fase gaseosa es la que entra. Y entra a una concentración alta. Entonces, en absorción de 0 a Y1 y en agotamiento de 0 a X a2. Y la línea de operación y todo lo que sea agotamiento es abajo de la línea de equilibrio y todo lo que es absorción es por encima de la línea de equilibrio. Okay. Esa es la teoría, pero recuerden que todo esto se logra a partir de practicar. Entonces, aquí están algunos ejercicios resueltos y lo importante es arrastrar el lápiz. No tengan flojera de arrastrar el lápiz y pónganse como meta resolver un ejercicio y luego tratar de resolver otro y los que no estén resueltos, ¿verdad? Pocos casos a lo largo de todo mi tiempo aquí en la escuela, hay alumnos que llegan y me preguntan de un ejercicio que no está resuelto, ¿no? Y ya han trabajado en él, pues automáticamente sé que ya acreditaron, ¿no? O sea que no van a tener ningún problema. Profe, yo he resuelto de esos y tengo dudas. A ver, lo que podríamos hacer es inclusive tener una sesión en la que tú me presentes el caso, así lo ponemos y lo discutimos a lo mejor previamente, pero aquí en la clase ponemos lo que tendrías como duda y a lo mejor lo resolvemos. Pero primero es resolver los que están, ¿eh? Sí, profesor. Sí, entonces, pues si quieres lo trabajamos un poco antes para tener. Recuerda que el examen ya viene, ¿eh? Sí. Y está rudo. O sea, tenemos 2 exámenes nada más, pero todo esto es practicar y por eso venimos el sábado, lo intentamos. Ya tenía tiempo que no venía tantas veces los sábados, entonces voy a ver si de alguna manera sirve o no sirve. Entonces, o sea, lo estamos intentando otra vez. Porque en unos semestres como que luego baja pues la entrega, no le digo sacrificio, pero sí el esfuerzo para poder trabajar y entender. Desde luego cuando viene uno a una clase extra, pues también tiene uno que hacer preguntas y tratar de traer las notas y los ejercicios, porque pues aquí también, recuerden que es un taller el sábado, ¿no? Es un taller. Y es específicamente sobre un ejercicio, en este caso 126A y 126B. Digamos que los tengo como ejemplos. Desde luego, podríamos, ya que digamos ya resolvieron todo eso, pues entonces buscaríamos uno de los ETS para resolver el balance de materia. Pero prefiero ahorita nada más eso, trabajar lo que está ahí. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues fuímonos a descansar y a hacer la travesía que tienen que hacer. Hasta luego, profe. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas noches. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.